¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es siempre adecuada, es pertinente, surge de una necesidad muy concreta. Una buena práctica es innovadora, es valiosa, aporta valor a eso que habitualmente se debe hacer. Se puede medir objetivablemente, cualitativa o cuantitativamente. Es replicable y una buena práctica, para que lo sea, debe ser susceptible de mejora. La Fundación DACER es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar con personas con daño cerebral para mejorar su calidad de vida y la de toda su familia y todo su entorno. La iniciativa Escuela de Familias es un proyecto que tiene como objetivo capacitar tanto al profesional del hospital que atiende directamente a los afectados de daño cerebral en su fase más aguda, enfermeras, auxiliares de clínica, celadores, como a los familiares de estas personas, de los afectados por daño cerebral, para estimular a su familiar desde el momento inicial de la lesión, con el objetivo de que cuando la persona llegue a una fase un poquito más estable, esté en las mejores condiciones posibles para empezar el proceso rehabilitador. Hola, buenas tardes a todos. Me presento. Soy Miriam Suárez, soy terapeuta ocupacional de Fundación DACER y bueno, me dedico principalmente a trabajar con personas con daño cerebral. El otro día estuvimos un rato juntos hablando de, bueno, pues de un poco qué era el daño cerebral, y hoy vamos a continuar con este proceso de estimulación, de ver cómo podemos ayudar un poquito a la persona que acaba de sufrir un daño cerebral para que, bueno, pues para que vaya avanzando poco a poco y bueno, podamos ayudarle a recuperarse. De lo que vamos a hablar esta tarde es del abordaje sensorial que podemos hacer cuando tenemos a una persona, a un familiar que ha sufrido un daño cerebral. Empezamos. Bueno, el otro día estuvimos comentando un poquito que desde el primer momento que una persona se encuentra pues, en un hospital porque, bueno, pues porque ha sufrido alguna situación que le ha llevado a padecer daño cerebral, pues es interesante que el entorno pueda comenzar un proceso de estimulación. Siempre decimos, y lo vuelvo a repetir, nos lo vais a oír un montón de veces, que una cosa es la estimulación y otra cosa es la rehabilitación, y a veces están superpuestos, ¿no? Muchas veces decimos, no, esto hay que esperar a que los profesionales, bueno, si los profesionales de la rehabilitación tienen su parte o tenemos nuestra parte, en lo que es ya pues, un manejo más específico del paciente, pero el paciente va a pasar mucho tiempo tanto en la habitación del hospital con su familia como luego cuando llega a casa pues con el entorno, con las personas de su entorno. Y todo ese tiempo que va a pasar es tiempo que no podemos perder, que no podemos desaprovechar, porque cada vez que nos relacionemos con esta persona tenemos la oportunidad de ayudar a que su sistema nervioso vaya poquito a poco recuperándose y reorganizándose. Por eso vamos a hablar hoy y un poquito más a fondo de qué podemos hacer para estimular el sistema sensorial. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sistema sensorial es el encargado un poquito de recibir toda esa información que viene del exterior, pero también toda esa información que viene del interior de nuestro cuerpo. Y gracias a esa información que recibe el sistema sensorial, pues bueno, esa información sube a áreas superiores y se va elaborando, dependiendo del tipo de estímulo que es, pues tiene más elaboración o menos elaboración, y al final nos permite tener un conocimiento primario, un conocimiento no solo del mundo que nos rodea, que a veces es lo que pensamos, ¿no?, más rápido, sino también de nosotros mismos. Y esto es muy importante para una persona que de pronto se despierta en un hospital con una lesión y que muchas veces lo primero que le pasa es que tiene un cuerpo al que ha dejado de conocer.
¿Qué queremos nosotros cuando pensamos en estimular el sistema sensorial? Bueno, pues en primer lugar pretendemos que el paciente pues, recupere esa percepción de sí mismo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque eso lo que estábamos comentando, muchas veces lo primero que le pasa al paciente es que de pronto ve un cuerpo que siente de forma distinta, que no reconoce que. Entonces queremos ayudar a que el paciente pueda tener una percepción un poquito más ajustada de sí mismo. ¿Qué más queremos? Bueno, pues además el sistema sensorial, con todos los receptores que tiene, pues es un poco como la puerta de entrada al sistema nervioso, ¿no? Y entonces, en muchos momentos en los que ni siquiera el paciente a lo mejor tenemos otra forma de comunicarnos con él o no tenemos muy claro cómo de conectado o desconectado puede estar, pues el sistema sensorial siempre es como esa puerta de entrada y bienvenida a esa comunicación. Y además el sistema nervioso central tiene otra cosa, que esto es fundamental, y es que necesita recibir información todo el rato para funcionar con normalidad. Al final el sistema nervioso pues va un poco organizando cómo funciona nuestro cuerpo en función de la información que le llega. Si no llega información, pues lo que ocurre es que el funcionamiento se ve muy alterado. Entonces, al final estamos haciendo que haya un daño, que haya unas secuelas que ya no solo tienen que ver con la parte del cerebro que está dañada, sino con ese sistema nervioso que al dejar de recibir información, pues se queda un poco ahí en blanco, ¿no? Claro, pensemos que nosotros continuamente nos movemos, estamos pendientes de ruidos, estamos pendientes de un montón de cosas, ¿no? Y eso nos va enriqueciendo, ¿no? Y a veces, pues estas personas de pronto se ven en un entorno en el que no pueden moverse, en el que hay muy poca entrada sensorial hacia ellos, porque bueno, pues a veces la idea es como que esté todo calmado, que nadie les moleste, que entonces, bueno, y en otras ocasiones pues pasa lo contrario, que los estímulos sensoriales que tienen alrededor son tan grandes, están tan desorganizados, es tanto ruido, tantas voces que no comprenden, que pues el paciente se siente súper perdido, desbordado y acabamos teniendo pues situaciones de agitación, problemas conductuales, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver un poco cuando decimos qué podemos hacer para estimular así a nivel sensorial a una persona que ha tenido un daño cerebral. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que la estimulación tiene que estar controlada y organizada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hablamos de que la persona debe recibir estímulos, no queremos decir que tenga que recibir una tormenta de estímulos todos a la vez y sin ton ni son, así un poco pues lo que caiga, ¿no? Un ambiente enriquecido, ya que haya mucho ruido, que no. No, porque cuando esto ocurre, pues el efecto que tenemos es al revés. Si la estimulación no está controlada y organizada, pues muchas veces lo que conseguimos es que el paciente se desorganice más que se organice. Y encima muchas veces lo que ocurre es que el sistema, si lo consigue, incluso ignora ese estímulo, ¿no? Porque llega un momento que es tan desproporcionado que deja de tener valor, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando vamos a unas habitaciones en las que está la tele puesta a todo volumen, hay 25 charlas de conversaciones a la vez en las que ninguna el paciente está integrado. Todo eso es estímulo, pero es estímulo que desorganiza, ¿no? Por eso es importante ser disciplinados y hacer las cosas con orden. Y luego es conveniente que la estimulación sea multimodal. Multimodal quiere decir que nosotros tenemos muchos sentidos, hay diferentes modalidades sensoriales y está bien que cuando estimulemos al paciente le demos la opción de que reciba estimulación por más de un canal. Y bueno, pues por ejemplo nosotros podemos hacer esto si acompañamos con palabra aquello que hacemos con el paciente cuando estimulamos. Vamos a verlo en algunos ejemplos. Y luego es importante que los estímulos tengan significado, porque bueno, pues para cualquiera de nosotros un estímulo tiene más relevancia si le damos un significado. Vamos a ver, por ejemplo, pues hablamos de estimulación con texturas. Bueno, pues a lo mejor la textura en sí misma no tiene ningún significado para el paciente, pero a lo mejor nosotros con nuestra palabra y con la elaboración que hacemos de ese estímulo, pues podemos hacer que sí que sí que gane ese significado, ¿no? Y yo estoy pasando una textura rugosa y puedo decir, hay
esa textura, ¿cómo lo notas? ¿Lo notas muy rugoso? Ay, ¿te recuerda lo que teníamos en el baño de casa, que no te gustaba? Que... Bueno, pues podemos hacer trabajo en simultáneo de más de una forma. Miriam, ¿Sí? a mí me ha surgido una duda en el primer punto cuando hablas de que la estimulación tiene que estar ordenada porque si hay mucho, ¿no? Puedes generar el efecto contrario. ¿En qué momento o de qué manera podemos, sin tener mucha idea de esto, ¿no? El ciudadano de a pie casi, saber si el problema está siendo que nos estamos pasando de estimulación o que hay alguna limitación en esa recepción de los estímulos, ¿no? A ver, luego nosotros vamos a hablar, cuando hablemos de cómo vamos a presentar los estímulos, vamos a hablar de algo muy importante que es cómo modular el estímulo, ¿no? Y cuando hablemos de conducta, que no va a ser hoy, es otro día, pues también vamos a hablar un poco de la relevancia que tiene cuando vemos conductas disruptivas en el paciente y eliminando lo que quiere hacer, lo que puede generar esa conducta. Entonces, nosotros hay veces que vamos a saber que, o sea, hay dos motivos por el que el estímulo puede ser demasiado. Uno que es claro, que es un poco de lo que intentaba hablar antes, lo que he dicho en la diapositiva anterior, que es, por ejemplo, los ambientes en los que incluso para nosotros el estímulo sería demasiado, ¿no? Por eso ponemos el ejemplo de la habitación. Si yo tengo un ambiente en el que una persona que todavía no sabemos si comprende o no comprende el lenguaje, que está ahí, pues hay 800 personas hablándole a la vez, o ni siquiera hablándole, generándole un ruido tremendo, pues ahí el estímulo es demasiado. Ya no, el sistema puede estar más o menos preparado, pero el estímulo es demasiado. Si yo tengo una persona que de pronto, por ejemplo, cuando entro en contacto físico con ella, toqueteo mucho, cambio mucho mis manos de posición, pues también es probable que el estímulo sea demasiado para esa persona. Si en otro orden de cosas, por ejemplo, si yo hago una movilización y la hago demasiado rápida sin dar tiempo a que el sistema se acostumbre, a que el paciente sepa lo que está ocurriendo, también va a ser demasiado. ¿Qué ocurre cuando ya no es que a lo mejor estoy dando un estímulo súper comedido y el paciente tiene una reacción excesiva? Que eso pues, puede pasar y vamos a ver un poquito más adelante. Pues que entonces tendré que aprender a modular el estímulo, es decir, a regular muy bien la cantidad de estímulo que doy para que no provoque una sensación, o sea, una respuesta desagradable. Nos vamos a ir guiando un poco por la lógica, más luego lo que vayamos aprendiendo. Poquito a poco. Perfecto. Bueno, pues otra cosa que decíamos es que el sistema nervioso necesita más tiempo para procesar los estímulos, ¿vale? Muchas veces cuando hacemos o hablamos de estimulación parece que, bueno, pues que la respuesta no llega, ¿no? Y muchas veces que necesitamos respuestas muy rápidas y estamos ante un sistema dañado que, aunque quiera ir rápido, pues está en fase de recuperación y es más lento, ¿no? Entonces hay que dar tiempo porque en línea con lo que preguntábamos, pues otra forma de saturar al sistema es no darle tiempo, es ir muy rápido presentando los estímulos, buscando una respuesta, pretendiendo que todo llegue ya, pues ahí también es una forma de saturar al sistema. Y luego también es importante la transformación de una modalidad a otra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando de que el paciente esté conectado a nivel de sonidos, por ejemplo, de pronto podemos utilizar los sonidos cotidianos del día a día para que él despierte imágenes mentales. Por ejemplo, yo oigo las ruedas del carrito de la comida que pasa todos los días a la misma hora y cuando digo al familiar, mira, ¿oyes eso que suena? Yo creo que es el carrito de la comida. Tendrá dentro de las bandejas, a ver qué tenemos hoy, a ver, estoy convirtiendo un estímulo auditivo, que son unas ruedas que se mueven, en una imagen mental de la persona que está imaginándose el carrito de la comida. Luego, en línea esto un poco con lo que decíamos de qué podemos hacer, ¿no?, para la cantidad de estímulo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer siempre es ayudar al paciente a anticipar lo que va a ocurrir. Y esto lo repetiré más veces. Cuando nosotros hablamos de sistema sensorial, muchas veces el paciente que está en una situación en la que no sabe lo que ocurre, pues le pillan por sorpresa las cosas, digamos, ¿no? Entonces, tiene sustos sensoriales, por así decir. Por ejemplo,
Si se le lava los dientes con un cepillo eléctrico, por poner un ejemplo, y el paciente no está preparado y de pronto oye el ruido del cepillo, o si se le mete en una máquina para hacer una prueba y el paciente no está preparado pero oye la máquina, o si de pronto al señor de al lado le van a empezar a pitar todas las maquinitas que tiene puestas, bueno, pues son cosas que al paciente le pillan pues así de improviso. Pero también puede ocurrir si yo toco sin avisar de que toco o si muevo sin avisar de que muevo. Entonces, anticipamos cuando le decimos, Manolo, te voy a mover el cabecero de la cama. Te lo digo para que estés preparado. Pues el sistema de Manolo ya va a empezar a pensar que va a tener movimiento, aunque sea de forma inconsciente. O Manolo, te voy a tocar el brazo, no te asustes. Luego, regular la cantidad de estímulo, pues es un poquito lo que hablábamos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a ver que puede haber es que el paciente reaccione en exceso ante la estimulación o que no reaccione. Y entonces, pues vamos a medir o a necesitar medir cuánto estímulo necesita. Y luego, permitir la acomodación del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los receptores, los encargados de recibir la información sensorial, tienen una propiedad por la cual llega un momento que se adaptan, dejan de informar, porque consideran que ese estímulo ya no es relevante, ¿no? Si tuviéramos información todo el rato de forma continua, pues tampoco nos volveríamos un poco locos, ¿no? Entonces, lo que hacen los receptores es cuando llevan un tiempo recibiendo el estímulo se adaptan. Por eso vamos a ver que en ocasiones, si nosotros dejamos que los receptores se adapten, es decir, por ejemplo, si una persona que no le gusta que le toquen, que vemos que reacciona muchísimo cuando le tocamos, pues le decimos, mira Manolo, te voy a poner la mano en el brazo para que lo sepas. Y ponemos la mano en un punto para moverle el brazo y no movemos la mano de ese punto, hacemos todo el movimiento que necesitemos sin ir cambiando la mano de sitio, pues damos la oportunidad a su sistema que el contacto deje de molestarle tanto como si yo le toco aquí, luego aquí, luego aquí, que todo el rato le está llegando la información de que lo estoy tocando, lo estoy tocando, lo estoy tocando y está siendo desagradable. Bueno, cuando pensamos en estimulación decimos que vamos a intentar estimular pues, todos los sentidos. Y vamos a empezar haciendo un recorrido, vamos a hacer un recorrido un poquito rápido por todos para ver algunos ejemplitos de cada uno de ellos. En la vista, ¿qué vemos en los pacientes? Pues podemos ver a pacientes que tienen la mirada perdida, esto es como lo más habitual, ¿no? Que entramos y el paciente no sabe muy bien dónde está mirando, o que nos mira pero no mantiene la mirada, o que no hay alternancia ocular, es decir, que los ojos se quedan fijos y no cambian de un estímulo a otro. O podemos ver que hay una desconexión entre los ojos y el cuerpo, ¿no? Es como que no fuera suyo el cuerpo. Y esto lo podemos ver hacia el cuerpo entero, el paciente mira y conecta, pero hacia sí mismo, pues no hay ningún tipo de relación. O podemos ver que ocurre hacia un hemicuerpo. Hay una falta de atención y, por tanto, como hay una falta de atención, el paciente no se fija hacia el lado del cuerpo, que suele ser el izquierdo cuando es solo un hemicuerpo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues en primer lugar lo que podemos hacer, y esto es fundamental porque lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a una persona con daño cerebral es ofrecerle la oportunidad de que nos vea, de que nos mire, de que fije la vista, porque va a ser como la primera señal o posibilidad de comunicación que vamos a facilitar. ¿Qué vamos a hacer? Pues tener en cuenta la posición de la cabeza y del tronco, porque la capacidad de fijar la vista pues tiene mucho que ver con cómo esté colocado el paciente. Si el paciente está así o tiene la cabeza tirada o el tronco está caído, pues es mucho más difícil que pueda fijar la vista. Tenemos que tener en cuenta nuestra posición. A lo mejor el paciente no puede moverse. Pues en lugar de hablarle de lado que no va a poder girar la cabeza, pues puedo buscar con mi cuerpo que haya un contacto visual, aproximarme, acercarme, ser yo el que hago el esfuerzo. Luego, eliminar distractores. Intentar que el espacio se cierre entre él y nosotros, que somos los que queremos comunicarnos. Decir su nombre. Esto es importante, intentar captar la atención diciendo su nombre. Y luego, pues un poco, siempre intentar colocarnos en su campo visual, que tiene un poco que ver con lo de la postura, para intentar que dirija la mirada hacia nosotros cuando le hablemos. Esto del campo visual, voy a hacer una salvedad, porque os he hablado de los pacientes estos que no atienden hacia un lado, que de pronto su lado generalmente izquierdo, suele ser cuando no atienden, es como si no existiera, ¿no?
Lo mismo ocurre con los pacientes que no es que no atiendan hacia ese lado, si yo les pido que miren conscientemente, miran, pero bueno, al principio hay como que la vista no se dirige mucho hacia el lado afectado. Entonces, ¿cómo es compatible el que vamos a hablar luego de que es súper importante abordar al paciente siempre por el lado afectado, siempre por el lado afectado todo, con esto que decimos de colocarnos en su campo visual? Bueno, pues aquí es donde viene un poco lo de intentar captar la atención y decir el nombre, ¿vale? Vamos a intentar simultáneamente colocarnos en su campo visual, pero desde el lado más afectado. Si el paciente tuviera un problema gravísimo de inatención que no nos hiciera caso, entonces vamos a irnos siempre hacia la mitad, digamos, ¿no? Hacia el frente, como hacia la línea media que decimos, para intentar que por lo menos centre la vista ahí. Y cuando lo tengamos, nos vamos a ir desplazando hacia el lado más afectado. Y jugando siempre con que queremos que el paciente pueda orientar la atención hacia ese lado y pueda orientar la atención hacia nosotros. Tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer algo con el paciente o con nuestro familiar, pues lo que tenemos que hacer es intentar hacer un poco el trabajo visual, porque podemos enseñarle las cosas que vamos a usar. Algo tan simple como enseñar un objeto y pedirle que lo mire, pues hace que el paciente tenga que mantener su vista en ese objeto durante unos segundos, y así también estamos trabajando la atención, que es algo muy importante. Además podemos hacer preguntas para ayudar a que use la vista, para anticipar. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? ¿O qué crees que podemos hacer con esto? Pedimos que mantenga la vista en lo que está ocurriendo y le ayudamos a centrar la vista en su cuerpo. Si le estamos echando crema porque él no puede, le estamos diciendo, mira, voy a ponerte crema, mira a ver dónde quieres que empiece, que empiezo por donde tú me digas, o mira, estoy echándote aquí, mira a ver que no me deje ninguna zona, o mantén la vista todo el rato. Y lo mismo, pues podemos ayudarle a hacer seguimientos, decir, mira, voy a guardar la crema, no dejes de mirar, fíjate bien dónde la estoy guardando, para que mañana, si viene otra persona que no sea yo, se lo puedes decir. Ayudarle a explorar con los ojos, mostrarle dos alternativas, por ejemplo, mira, tengo dos esponjas de trabajo, una esta rosa y esta azul, ¿con cuál quieres trabajar? Y darle la oportunidad de usar la vista como elemento comunicativo. No solo te enseño, sino que te pregunto, oye, de estas dos que te estoy enseñando, ¿cuál quieres? Mírala y nos quedamos con la que tú mires. Y bueno, vamos a ver un vídeo de un ejemplo de lo que decía de intentar buscar el contacto visual. Bueno, Ignacio, te cuento. Primero, te vamos a sentar al borde de la cama. ¿Quieres? ¿Quieres que te sentemos? Muy bien. Genial. Ahora baja el dedito. ¡Hala, muy bien! Pero escucha, mírame. Mírame, que estoy aquí. Segundo, una vez que estemos sentados, vamos a ponernos de pie como el otro día. ¿Quieres? Vale, entonces ella va buscando un poco, el chico está muy afectado, pero bueno, pues la fisio en este caso está buscando todo el rato la forma de que él pueda mirarla, ¿no? y ayudarle a que la posición de la cabeza, está jugando con la almohada para darle más soporte que permita que pueda centrar su atención en ella. El tacto. Bueno, el tacto, que es como muy importante, ¿no? Porque el tacto tiene muchísimo contenido emocional, es una fuente de comunicación importantísima, y un poquito, pues podemos, pues podemos decir que además muchas veces es culpable tanto de muchos problemas de movimiento, ¿no? Porque el paciente, bueno, pues a veces no deja de sentir su brazo o su pierna, tanto a nivel táctil como a nivel propioceptivo, que veremos luego, y eso interfiere en su percepción corporal, pero también de muchos problemas por protección, porque cuando los estímulos que se reciben a través de la piel o del tacto son desagradables, pues entonces vemos que el paciente muchas veces tiene reacciones desproporcionadas totalmente para evitar esos estímulos. ¿Qué podemos hacer si la persona que tenemos vemos que hay una zona de su cuerpo pues que no siente, o que en general vemos que, bueno, pues que no hay mucha sensibilidad, o que es una persona que no sabemos muy bien porque no está conectada, no está en un estado que
bueno, pues de conciencia así un poco alterado y queremos intentar empezar una aproximación a nivel táctil, pero no sabemos. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es tener siempre en cuenta las zonas de mayor representación cortical, porque es como una llamada a la puerta, ¿no? Es como decir al sistema, oye, que estamos aquí, y parece, oye, que estamos aquí, pues vamos a empezar a estimular esas zonas que son las que más ruido hacen cuando se estimulan, por así decirlo. Y entonces esas zonas las tenemos aquí en este muñeco en grande, que son pues las manos y la boca principalmente. ¿Qué podemos hacer además? Bueno, pues podemos aumentar la cantidad de estímulo. Aumentar la cantidad de estímulo dando un estímulo más fuerte, pero también dando un estímulo haciendo lo que se llama sumación temporal, que tiene que ver con lo que hemos dicho. Si no dejamos que el sistema se adapte, no dejamos que deje de informar, pues es como que fuéramos ayudando a que se transmitiera un estímulo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta igual conseguir que esa persona perciba. Y es muy importante que el paciente pueda explorar su propio cuerpo. Cosas súper básicas que no pensamos mucho, porque el paciente pues está ahí tumbado y bueno, como nosotros el tocarnos la cara, los brazos, forma parte de nuestro día a día y lo tenemos pues como tan integrado, pues no nos damos cuenta de que estas personas a lo mejor se tiran un montón de tiempo en una cama sin que un brazo, ni siquiera el que se puede mover, cruce al otro lado, o sin tocarse la cara o el pelo. Entonces, intentamos recuperar esa sensación que tenemos todo en nuestro cuerpo cuando nos duchamos, cuando nos limpiamos, cuando todo el rato nos damos información y tenemos que ayudar a que el paciente pueda hacer eso. Si hay hiperestesia, bueno, pues tenemos también en cuenta las zonas de representación. Vamos a evitar que el paciente se sienta agredido, que esto es súper importante. También por lo que preguntaba antes Lucía, pues vamos a ver a veces unas respuestas, aquí es cuando hay demasiado estímulo, pues no, pues aquí vamos a ver muchas veces unas respuestas totalmente desproporcionadas al estímulo que nosotros estamos ofreciendo. Y aquí sí que vemos el problema está en el paciente, ¿no? Tiene una dificultad, no soy yo, porque si yo estoy tocando suave y rápidamente hay una reacción de cierre o de defensa, o a lo mejor no que el paciente no se puede mover y no hace una reacción tan evidente, pero de pronto vemos que el paciente tiene muchos problemas conductuales en situaciones en las que le tocamos o en situaciones, vale. ¿A qué nos referimos también con evitar las respuestas de defensa? En que muchas veces los pacientes que tienen demasiada, que perciben demasiado, pues incluso aunque estén en estados, de hecho muchas veces precisamente porque están en estados de conciencia alterados, van adoptando posturas flexoras, como de que no me toquen, que no me toquen. Entonces, muchas veces vemos que hay aumentos de tono relacionados precisamente con que el paciente intenta protegerse a nivel sensorial. Por eso es importante no llegar hasta ese nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no se trata de quitar el estímulo. Esto es muy importante, porque antes, por ejemplo, hace años, se decía que no se debía tocar las manos de las personas que habían sufrido una lesión de este tipo, porque se decía que entonces, por los problemas de sensibilidad, bueno, por otras cosas, bueno, pues que la persona tendría que cerrar más la mano. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una mano a la que no estimulo nunca, nada, que percibe esto como doloroso, si yo no ayudo a normalizar este sistema sensorial, lo que ocurre es que cada vez va a ser peor, cada vez va a ser peor, cada vez va a ser peor. No va a mejorar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues que tenemos que ser capaces de ofrecer el estímulo en un volumen, digamos, que para el paciente sea tolerable. Y muchas veces para eso lo que hacemos mucho es anticipar, por una parte, te voy a pasar una esponja, pero por otra parte, también negociar y decir, bueno, avísame si el paciente puede hablar. Avísame cuando consideres que ya, o voy a contar hasta 3 y si no puede ser, pues lo dejamos. Vamos intentando negociar. Facilitamos la acomodación de los receptores, pues manteniendo los estímulos, porque los estímulos profundos siempre se toleran mejor. Empezamos por tacto profundo, contacto mantenido. Y luego, pues eso, damos al paciente la oportunidad de que se prepare porque le estamos anticipando. Esto es lo que va a ocurrir. Muchas veces incluso lo que hacemos es empezamos por el lado sano y decimos, mira, te voy a pasar una esponja por tu lado, pues este lado que te molesta más.
pero para que tú puedas ver que es una esponja, que no molesta, que no es un estímulo desagradable, te lo voy a pasar primero por tu lado sano, para que tu cerebro empiece a concentrarse en lo que debería de sentir luego. Entonces, mira, es una esponja, ¿ves? Te la estoy pasando, es agradable, no pasa nada. Vale, vamos a intentar ahora hacer lo mismo con el otro lado. Eso es una forma también de cómo regular la intensidad. Bueno, y luego hay una serie de rutinas de estimulación que podemos hacer para favorecer un poco todo esto. Las rutinas están incluidas en la guía que os comentaba el otro día, que tenemos una guía de descarga gratuita para familiares que está en la página web de Fundación Dacer. Y bueno, pues hay una guía de estimulación para UCI y para no UCI y para niños. Y bueno, habla un poco de estas rutinas de estimulación, ¿no? De cómo podemos ir haciendo, bueno, pues con material sencillo que podemos tener todos, pues estimulación a nuestro familiar. Y Miriam, estas Dime. rutinas de las que nos hablas, ¿cada cuánto tiempo es aconsejable hacerlo? Ya sabemos que no hay que sobreestimularla, pero ¿cada cuánto se puede hacer esto y es aconsejable hacerlo? A ver, pues depende un poco del paciente como todo, ¿no? Nosotros proponemos una rutina completa para las familias, les proponemos, como están mucho tiempo en el hospital, realmente, pues aquellos que pueden, les pedimos que incluyan las rutinas de estimulación por la mañana y por la tarde. Si pueden. Y bueno, hay familias como muy comprometidas y que siguen todo muy a rajatabla. Y bueno, hay otras que se les hace más cuesta arriba y no lo hacen, pero muchas agradecen, muchas familias agradecen tener algo que puedan hacer con su familiar, que además ven que, bueno, pues que es como una forma de poder ayudar y de que todos se sientan bien, el tiempo esté ocupado y además que generalmente la respuesta suele ser buena, no el primer día ni el segundo, pero se va viendo que hay una buena respuesta. La verdad es que cuando pasan de visita, porque a veces están en la UBI y tienen un horario de visita, se les hace, son media hora, 3/4 de hora, pero se les hace eterna. Entonces, la verdad es que es un buen momento para ahí enlazar también con la familia su cuidado. Sí, sí, es muy bueno porque evitamos también un poco la sensación, aparte de porque es bueno para el paciente, que es que eso es lo primero y principal, pero es que para la familia también evitamos un poco esa sensación de tengo esta persona delante, que es una persona distinta, con la que no sé cómo relacionarme. Y ya por lo menos les estamos dando como un canal de relación y encima pues es un canal terapéutico y que decimos que va a servir, pues muchísimo mejor, pero sí es importante, yo creo. Lo mismo que vamos a hacer en los brazos, vamos a hacer también en las piernas y en el pie. Bueno, y vamos a dar mucha importancia a que todos los huequitos que tiene el paciente, luego los tenemos un poco estresados a veces, hiperactivos, pero combatimos el aburrimiento del paciente y de la familia. Pues que esas actividades a las que muchas veces nos parecen que no tienen tanto valor porque bueno, pues porque decimos, bueno, pero si esto es una tontería, pues no es muy tontería, ¿no? Porque hay mucho detrás de eso que hacemos nosotros en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues buscamos en esas actividades, por ejemplo, tenemos a esta señora que está en la cama y lo que está es echándose crema en su brazo afectado con su brazo sano, ¿no? Mientras además le hemos pedido que tiene que tener la vista fija en el brazo que está más afectado. Entonces, bueno, pues es una forma, está en la cama, o sea, no estamos haciendo nada fuera de la cama ni raro. Y aquí es lo que os decía, pues ofrecemos texturas diferentes, pues llevamos esponjas, le pedimos que las toque, le preguntamos, ¿cómo las sientes? ¿Cuál te parece más agradable? ¿Cuál elegirías? ¿Cuál te gusta? Bueno, con esta señora también hay muchos vídeos, pero ya no era por poner muchos de echándose crema en la cara, de muchísimas cosas con más contenido sensorial, buscando con ojos cerrados, una vez que ya conoce las texturas, pues buscando la que le pedimos. Y esto es una rutina de estimulación de la mano. También es un chico que en ese momento, bueno, está en el hospital, pero ya está en una planta, pero vamos a ver luego a este mismo chico la rutina cuando este chico estaba en UCI.
mire. Ay, bien desconectado, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, cuando la mano está muy cerrada, ya le está dando el estímulo desde las uñas hacia la muñeca, cuando es la cara dorsal, digamos, y cuando es en la palma lo da al revés. Como esa mano Desde la que muñeca, esta, digamos, tienes que hacia los dedos. Damos en dirección de apertura de la mano, por así decirlo. ¿Veis que es un palito de los chinos, es un rulo? O sea, son cosas súper sencillas. Y aquí vamos a ver lo mismo que, o sea, otra rutina de lo que os comentaba de los pies, arriba, pero, eso es, más arriba, pero lo más, está más, haciendo en la UCI. más, eso es. Bien arriba los dedos, bien arriba, arriba, muy bien, afloja. Y con la idea de que pueda un poco favorecer la extensión de los dedos. Venga, léete ya. Bueno, vamos a ver el sistema vestibular. El sistema vestibular, voy a intentar ir rápido porque me enrollo un poco, perdón. El sistema vestibular nos informa pues, de la posición de la cabeza, es el encargado, y de los movimientos de la cabeza, ¿no? De en qué plano se está moviendo, digamos, y con qué velocidad, por eso la aceleración. Y hay una relación muy fuerte entre el sistema vestibular y el sistema visual. Tenemos que tener en cuenta que cualquier movimiento de cabeza pues va a estimular este sistema, y esto es muy importante a la hora de cuando veamos tener cuidado y estas cosas en las movilizaciones. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona está tumbada mucho tiempo, por la circunstancia que sea, sin que haya podido hacer grandes movimientos, pues muchas veces lo que ocurre es que en cuanto intentamos meter un poco de movimiento para levantar a la persona a la cama, para ponerla de pie o para sentarla en la silla, ¿no?, de al lado, pues lo que va a ocurrir es que la persona se maree, porque no ha habido movimiento y de pronto al sistema le está llegando mucha más información de la que puede manejar. Entonces, en los pacientes, pues vemos esto, que se marean y que toleran mal los cambios de posición. No tenemos pacientes de pronto que cuando están sentados, simplemente sentados, vomitan. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque ¿qué ocurre? Pues claro, que el paciente entonces no se quiere sentar y nosotros necesitamos que los pacientes se sienten. Entonces, vamos a tener que ir muy poquito a poco, con mucho cuidado, para que, bueno, pues para que no ocurra esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con este sistema? Bueno, pues en primer lugar, en la postura vamos a intentar favorecer siempre que la cabeza esté bien colocada. Esto es muy, muy importante. Vamos a poner almohadas, vamos a poner toallitas por debajo, como sea, pero vamos a evitar cabezas que están aquí, aquí, cabezas que están caídas para el otro lado, retorcidas. Vamos a intentar siempre que la cabeza esté colocada y vamos a ayudar al paciente a intentar que, o al familiar, a nuestro familiar, que se haga consciente poco a poco de la postura de la cabeza y decirle, oye, ¿tú sientes que tu cabeza está bien colocada? Y nos dice, sí, pues le podemos decir, mira, pues yo creo que está un poco torcida, te la voy a colocar, ayudar a colocar donde estaría recta. Venga, vamos juntos, te voy a ayudar a colocar la cabeza. O puedes intentar tú colocarla en su sitio, ¿no? Venga, pues ayúdame, vamos juntos. Siempre intentamos que colabore. Intentamos evitar, y esto, bueno, cada vez se hace más, que el paciente pase largos periodos en decúbito supino, pero claro, una cosa es que no queremos que esté largos periodos en decúbito supino, y otra cosa es que para que no esté en decúbito supino hay que intentar frenar la tendencia o la tentación de que pase de la cama a la silla, por ejemplo, de una butaca, ¿no? Porque es un cambio pues, muy rápido. ¿Qué solemos aconsejar nosotros? Pues que haya un proceso de transición y de acomodación. Podemos, si tenemos una cama que se levanta, pues podemos ir levantando al paciente poco a poco para que el sistema se vaya acomodando y se vaya preparando, para que luego no sea tan brusco el cambio. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, cuando movemos a alguien, regular cómo va toda esta información de velocidad, de recorrido y dirección. Es decir, no es lo mismo levantar a alguien de la cama y levantarle, a ver si por internet lo enseño bien, levantar
digamos, hacia arriba y girar todo en un movimiento, que ayudar un poquito a levantar, esperar a que se acomode, luego ya girar, o sea, como ir parcelando el movimiento. Y luego, como siempre, anticipar, ¿no? Y si el paciente puede participar, mejor. Te voy a levantar la cama, estás preparado, te voy a dar el mando de la cama y vamos juntos a levantar la cama para que levantes, para que levantes la cabecera. Mira, pon tú el dedo, que lo vas a levantar tú hasta donde tú quieras, porque además así estamos conectando al paciente. Y luego podemos pedir ya, si podemos, si tenemos tiempo y la situación lo permite, pues un poco de retos, ¿no? Que decimos, voy a levantar la cabecera de la cama. A ver, ¿cómo crees que te la he dejado? ¿Tú crees que está así tumbada? A ver, lo hago con los dedos, que se ve mejor. ¿Tú crees que está así de tumbada o crees que te la he puesto así de derecha? ¿No? Bueno, puedo poner la cama y le hacemos un dibujito de los ángulos, así, recta o un poquito intermedia. ¿En cuál de los tres quieres que lo ponga? Después de ponerlo, ¿consideras que esto es lo que tú querías? Entonces, bueno, y también te voy a mostrar cómo quiero que pongas la cama. Venga, pues toma tú el mando y lo haces. Del sistema vestibular nos pasamos al propioceptivo, que nos informa cómo está nuestro cuerpo, aunque no estemos viéndolo. Todos podemos saber, o deberíamos poder saber, cómo están nuestras piernas, cómo están nuestros pies, aunque nosotros en este momento no los estemos viendo. Es muy importante para el esquema corporal y es muy importante para el movimiento, ¿vale? Para que podamos movernos bien tenemos que sentirnos, si no es muy difícil que podamos movernos. Y vemos que funciona bien porque vemos que somos personas armónicas, equilibradas, en las que, bueno, pues el sistema se mueve cuando tiene que moverse, ¿no? El paciente, ¿qué hace? Pues usa la vista todo el rato para moverse, ¿no? Vemos que mira, porque si no mira no sabe lo que ocurre. Vemos que de pronto un lado de su cuerpo está en posturas poco adecuadas, ¿no? De pronto me queda así con el brazo retorcido y da igual y no me entero. Vemos ya cuando camina que es un paciente que se choca, que se golpea, que tiene un movimiento así como muy raro, muy feo, descoordinado, o que busca información. Y entonces podemos ver cosas que digamos, chico, ¿y esta persona por qué se mueve tanto? ¿Por qué está todo el rato ahí que no puede parar? ¿Por qué cierra tan fuerte las manos? Bueno, pues porque su sistema propioceptivo no le está informando todo lo que debería y su sistema quiere recibir información y la busca. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a tener un módulo después que nos va a hablar de la postura. La postura es súper importante para que el paciente, pues su sistema tenga una buena información. Y la toma de conciencia para que el propio paciente se coloque cuando no está bien. Entonces decirle, oye, ¿tu brazo está bien colocado? ¿Estás seguro? Venga, a ver qué puedes hacer tú para que esté mejor colocado. Es importante para el sistema propioceptivo que reciba carga, que note el peso, y por eso es importante que se reciba carga de peso en los pies cuanto antes y en los miembros superiores. En los miembros superiores cuando el paciente pueda apoyarse en una mesa, o en los pies cuando está sentado. Por eso en la postura vamos a hablar también de que es muy importante que si el paciente está sentado esté recibiendo peso en los pies, no esté sentado con los piececillos colgando. Y luego favorecer a través de la postura que la carga sea simétrica, porque si no el paciente va a mandar peso solo al lado más sano y va a dejar el otro ahí pues un poco abandonado y no va a recibir peso. Miriam, de cara a la posición de sentados, cuando está descansando, no durante el tiempo de trabajo, ¿tú recomiendas el uso de las mesas estas de metacrilato o el apoyar simplemente en una mesa, bueno, pues para que tenga más fácil el verse las manos, el tocarse una y la otra o no tanto? Sí, es justo lo que sería más interesante, ¿no? Que el paciente siempre que pueda, pues esté en una situación en la que sus brazos, como dice Lucía, pues estén apoyados, reciban carga y no solo eso, sino que puedan verse, que tengan una postura simétrica, porque al final cuando yo estoy apoyando los dos brazos en la mesa, pues mi cuerpo está mucho más simétrico que si estoy ahí con un brazo caído. En los hospitales, que no siempre es posible, meter una mesa de estas que serían ideales, así como de metacrilato o una escotadura así, pues en los hospitales muchas veces lo que hacemos es decir que se use la mesita que hay pues esta que hay para que el paciente pueda desayunar o comer en la cama. Y si no, lo que hacemos muchas veces es crear un soporte postural con almohadas.
Las familias nos dicen no hay tantas almohadas en el hospital, es verdad, hay hospitales que, bueno, pues que las enfermeras pues pueden facilitar toneladas de almohadas a las familias, hay otros en los que no, y muchas veces las familias se llevan las almohadas de casa y favorecemos como una mesa así, tipo, vemos familias también, algunas lo que se han hecho es como una especie de apaño con cojines de lactancia o con este tipo de cosas, ¿no? Que permiten un poco así como envolver y que los brazos estén apoyados cuando el paciente está a lo mejor haciendo una sedestación en la cama. Muy interesante para cuando no se tienen, ¿no?, los recursos ideales. Me ha parecido muy interesante. Pues también lo que vamos a hacer es que el paciente, bueno, pues le vamos a explicar el movimiento para que él en su cabeza vaya construyendo ese movimiento, ¿no? En lugar de levanto y no digo nada, mira, te voy a levantar, vamos a apoyar el pie en el suelo, ¿me puedes ayudar a apoyar la pierna? Aunque pensemos que no lo va a hacer, no pasa nada porque el sistema está trabajando. Y vamos a integrar retros propioceptivos y ponemos el ejemplo de la cuña porque es como muy de hospital, ¿no? Y para eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues a lo mejor el paciente dice, no, es que mira, es que su pierna sana no, o sea, su pierna mala no la puede colocar él, vale, pero sí puede ayudar a que tenga que pensar en cómo está colocada la pierna y puede decirle, mira, yo te voy a colocar tu pierna mala, la que no puedes mover, cuando ya te la haya colocado, ahora tú vas a colocar la otra exactamente igual que yo te he colocado esta. Y bueno, de esa forma favorecemos que apoye con el lado afectado, ¿no? Porque le flexionamos el lado afectado y además favorecemos que él tenga que pensar, a ver, ¿cómo está colocado mi lado afectado? Que tengo que colocar la otra igual. Bueno, nos pasamos al oído. Rapidito un poco ver que el lenguaje, bueno, pues va a hablar mi compañera en la charla que hablemos del lenguaje, pues cómo el lenguaje ayuda al paciente a dirigir la atención, es un apoyo, es importante. Nuestra compañera lo que va a hablar es un poco de cómo organizamos ese lenguaje para no volver loco al paciente, porque bueno, hay muchos pacientes con problemas de comunicación y si les hablamos como una metralleta, pues claro, se desorganiza un poco. Pero sí que un lenguaje organizado es importante y le ayuda a dar sentido al movimiento y a las sensaciones. El lenguaje nos ayuda a saber qué ocurre. Y cuando sabemos qué ocurre, podemos prepararnos y si nos preparamos, pues todo funciona mejor. Y luego, lo que decía, que la comunicación debe ser adecuada, no me voy a entretener mucho porque va a haber una sesión específica hablando de comunicación. Pero sí que vamos a hablar, voy a hacer así como hincapié, que lo vamos a hacer todas, en la importancia de tener en cuenta los sonidos ambientales, que también muchas veces los ignoramos. Tanto por si son disruptores, muchas veces vemos a pacientes muy agitados y no saben decirnos por qué, y tiene que ver con, por ejemplo, pues con que el volumen de ruido les altera, o con que oír sonidos que no saben lo que son les asustan y si de pronto nosotros les damos sentido, y eso que pita es la máquina de tu compañero de al lado, pero no te preocupes que no pasa nada. Es solo para que las enfermeras estén atentas de la medicación, no sé. Damos sentido a lo que está ocurriendo. Pues podemos convertir muchas veces incluso los sonidos ambientales en facilitadores. Pues por ejemplo, el carrito de la comida puede ayudar a orientarse. Mira, ya suena el carrito de la comida. Ah, pues entonces debe ser más o menos el mediodía, porque siempre que suena este sonido, pues es más o menos la hora de comer. Los sonidos también pueden servir para organizar el día a día y la rutina. ¿Qué puede hacer el paciente? Pues vemos que se distrae con los ruidos, ¿no? En cuanto hay cualquier cosa se va, que está confuso y que hay confusión, que hay alteración conductual. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hemos dicho, controlar la cantidad de estímulo, ajustar el lenguaje a la situación cognitiva y animar a la familia, o animarnos nosotros si somos los familiares, a usar música suave o canciones que previamente al paciente pues, le gustasen y le transmitiesen pues, sensaciones agradables. Y anticipar los ruidos que van a resultar molestos. Anticipar es una cosa muy, muy importante. Oye, mira, va a venir ahora el médico, sabes que viene con 3 residentes, van a hacer mucho ruido, no te asustes que van a estar poco rato y se van. Bueno, y ahora viene el gusto. Muchas veces los pacientes con daño cerebral refieren problemas de gusto. El gusto ahora se nos ha puesto además muy de moda, desafortunadamente, por el tema del COVID. Pero bueno, había sido hasta este momento el gran olvidado, un poco, ¿no? El gusto como que con todo lo que había parecía que no era muy importante. Nos hemos dado cuenta que sí que es importante
y que es una vía de estimulación además muy, muy válida. Para pacientes con estados de conciencia alterados, muy válida el gusto. Porque la boca tiene muchísima representación a nivel de la corteza. Entonces, eso que decíamos de que es como llamar a la puerta muy fuerte, de oye, que estamos aquí, que estamos aquí. Y además el gusto es muy importante en aquellas personas que no pueden comer por vía oral, que estos pacientes, pues hay muchísimos que no pueden comer por vía oral, ¿no? Y entonces, pues es un sentido que no recibe estimulación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en el caso de que el paciente pueda comer, intentar que las familias, que nosotros, si es nuestro caso porque es nuestro familiar, pues demos la oportunidad de que decida sobre la comida, para que tenga que esforzarse en pensar, esto está salado, esto está, a lo mejor le ha cambiado el gusto, a lo mejor de pronto pues le gusta menos el vinagre porque de pronto le sabe más fuerte que le sabía antes. Entonces, hacer preguntas. También podemos ya, un poco ya, si nos venimos más arriba y nuestro familiar nos lo permite, bueno, pues venga, vamos a cerrar los ojos y a ver si adivinas de qué sabor es el yogur que te estás comiendo. Pues todas esas cosas obligan a trabajar. Y luego en aquellos casos en los que la alimentación oral no es posible, porque claro, suena un poco raro decir que vamos a trabajar el gusto porque la persona no puede comer. Bueno, pues también mi compañera probablemente cuando hable de deglución os va a hablar un poco de esto, pero podemos estimular, podemos usar otros recursos como pues bastoncillos de algodón. Tenemos aquí unos bastoncillos que vienen, bueno, son como unas turundas así de algodón que están impregnados en un saborcillo de limón, que no sueltan nada. O tenemos también, pero bueno, esto ya lo de las espumas es complicado porque es a nivel profesional, no es tan fácil conseguirlas, pero bueno, tenemos unas espumas para trabajar que no generan restos en la boca. Lo que hay que tener cuidado, tanto en el caso de los bastoncillos o en el caso de las espumas, es que aunque no generan restos en la boca, pueden producir una salivación excesiva. Entonces, sí que hay que estar un poco pendientes y tener cuidado porque, claro, la salivación excesiva también puede producir aspiraciones, ¿no? En pacientes que están delicados. Entonces, siempre hay que estar muy pendientes de que esto no ocurra. Pero bueno, con cuidado se puede hacer. Y aquí sí que decimos, porque esto, como es una charla un poco abierta, cuando son profesionales, pues bueno, los profesionales de salud, pues más o menos, pues todos están pendientes del tema de la deglución. Sí que a las familias les decimos que este tema de estimulación no pueden hacerlo o no deberían hacerlo sin que haya un profesional que les haya un poquito dicho que pueden hacerlo con su familiar, ¿vale? Hay que preguntar, este punto hay que preguntarlo siempre, porque es un tema muy, muy delicado. Pero bueno, que sepamos que existen formas de estimular, aunque no se pueda comer, siempre con un poco de vigilancia y de cuidado. La verdad es que ahora, Miriam, que comentas eso, que lo vengo yo pensando, cuando estamos diciéndole al paciente que decías, te voy a mover la pierna mala, tú intenta moverla que tú puedas. Hay a veces que los pacientes que por estar tanto tiempo no pueden todavía moverse. Y entonces eso yo a veces he pensado que eso le crea una frustración de no poder y yo creo que a veces le puede hundir más, ¿no? ¿Cómo esto es posible o es un Claro. pensamiento que tenemos los sanitarios? No, lo que pasa es que con eso hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo. Está muy bien dicho. ¿Por qué? Porque a veces el paciente no puede mover, ¿no? Entonces, nosotras siempre decimos que le estamos pidiendo todo al paciente, porque es verdad, porque siempre pedimos todo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Cuando sabemos que un paciente no puede, yo voy a ayudar y voy a ayudar en la medida en la que él no pueda, pero siempre voy a intentar que él lleve la iniciativa. Entonces, a lo mejor en vez de mueve, le voy a decir, bueno, vamos a intentar, a ver si tú puedes poner la pierna, vamos a hacerlo juntos. Y siempre vamos a esperar unos segundos para que el paciente tenga la intención de iniciar. No vamos a esperar así mirando, ¿no? Y decir, no se mueve, porque entonces, pues como tú dices, ¿no? Es, oh Dios, qué frustración. Pero es verdad que vais a ver luego con la comunicación que se dice, el paciente pierde el interés comunicativo, ¿no? Pues a veces también pierde el interés del movimiento. Como no voy a mover, ¿para qué lo voy a intentar? Entonces, muchas veces el paciente puede hacer muy poquito en un principio, pero si le damos la oportunidad de que haga ese poquito que puede hacer, pues tiene un refuerzo positivo brutal para él y de ese poquito lo integra y va un poquito más. Y yo siempre cuento el caso de una mujer que estaba en la cama, que no se movía, y nos dijo su hija, tengo un problema tremendo para ponerle los pañales. Y dijimos, bueno, vamos a enseñarte porque hay una forma que ella apoye los pies, mantenga el culete, levante el culete.
mi madre no va a levantar el culete, es imposible que mi madre levante el culete. Y le dijimos, porque yo me pongo y se lo hago y no me ayuda a nada, no lo levanta, ¿no? Entonces cogimos y le dijimos a la señora, mira, Leonor, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerte el pañal. Mira, vamos a moverte una pierna. A ver, vamos a ver si te podíamos ayudar. Y muy despacito la señora hacía el inicio. Nosotros potenciábamos el inicio y la señora apoyaba. Así con las dos piernas. La hija no se lo podía creer, pero es que no solo eso, es que cuando ya tenía las piernas apoyadas, le dimos estímulo de apoyo en las rodillas y dijimos, venga, a ver si nos puedes ayudar un poquito a levantar el culo. Y levantó el culo. Y claro, la hija decía, yo esto no os he visto hacer nunca. Y decíamos, no. Decía, es que habéis hecho magia, nos decía. Y decíamos, no, magia todavía no hacemos. Pues tiene que ver un poco con eso, con que a veces, si damos la oportunidad de un poquito, de pronto, pues poquito a poquito sale un muchito. Así que bueno. La forma de decir las cosas y la forma de dirigirte. A querer hacer lo mismo, pero saber cómo es mano izquierda. Sí. Y dar tiempo y esperar, que yo creo que eso es lo que más nos cuesta a todos, y porque a veces nos cuesta mucho a nosotras, que llevamos un montón de años haciéndolo, pues entiendo que a un familiar o a alguien que se enfrenta a esa situación por primera vez, pues nos entra esa sensación de que estamos perdiendo el tiempo porque en realidad no va a suceder nada, o porque lo podemos hacer más rápido, o porque el paciente se va a sentir, yo que sé, mejor si lo hacemos más rápido. Y a veces, bueno, pues dar ese tiempito de venga, ayúdame, venga, vamos a hacerlo entre los dos, o cómo quieres que lo haga, o el que el paciente se involucre, pues ayuda un poco a veces. Así que bueno, hay que intentarlo. Os voy a poner el vídeo de las espumas. Sí. A ver si se ve. Que te va a salir un poco raro. Vamos a coger un poquito de espuma. Entonces, bueno, la espuma es contactar con la boca y desaparecer. O sea, literalmente. Es muy brutal. Deja el sabor, pero desaparece. ¡Muy bien! Saca la lengua. ¡Qué fuerte! Muy bien. Es importante que pueda sacar la lengua. ¡Qué fuerte! Escucha, vamos a poner más. Sí, muy bien, míralo. Intente. A ver cómo hacemos. Espera, a ver cómo hago yo para que esto. Espera, déjamelo un segundo, ¿eh? La voy a poner así entera. Abre bien los dedos para coger la cuchara, que esto es tuyo. Este chico en este momento está en la UCI, en una situación bastante grave. Ahí. Bastante complicada. Venga, otra vez, a la boca, saca la lengua y chúpalo. ¡Ah, qué guay! Muy bien, corre más, que no llegas, eso es cosa tuya. Yo ahí no hago nada. ¡Ah, muy bien! Pero tío, muy bien, cuando ya la hayas hecho puedes soltar y dejarme la cuchara para coger más. Muy bien, trágatelo todo, eso es. Más largo. Bueno, y por último vamos a hablar del olfato, y ya cerramos, que ya me he pasado 5 minutos, que bueno, pues también era un poco olvidado. También el COVID, desafortunadamente, pues nos ha recordado a todos lo importante que es el olfato. Vamos a trabajar, igual que en otras cosas, con la exposición del familiar o del paciente a estímulos, y vamos a usar 2 tipos de estímulos. Estímulos con carga emocional elevada, que llamamos que son los estímulos que están vinculados a la historia de la persona, pues la colonia que usaba antes, la de su casa, la de sus familiares. Pero también vamos a usar, o se pueden usar, lo que se llaman estímulos básicos, que son los que se usan en los programas de rehabilitación. Ahora mismo, con el tema del COVID, hay kits de estimulación incluso en las farmacias por, bueno, no, iba a decir asequibles, depende cómo se mire, ¿no? Porque todas estas cosas suelen ser un poco caras, pero bueno, que existe esa posibilidad, ¿no? Y si no, pues se pueden fabricar caseros, porque al final es limón, es eucalipto, es clavo y es la especia y es rosa, son los olores así como que se consideran básicos. Entonces, pues con esos tipos de olores podemos hacer exposiciones del paciente, exposiciones de nuestro familiar, que no deben durar más de 10 segundos porque el sistema olfatorio se satura un montón. Y vamos a introducir descansos entre unas y otras. Hay juegos de olores para niños en el mercado que también se pueden usar, hay mucho tipo de estimulación. En el día a día, pues podemos seguir usando lo que son los estímulos que usábamos, su colonia, le vamos a poner colonia aunque esté en el hospital, podemos ponernos nosotros la colonia que usábamos antes, las familias vamos, y pedirle que huela la comida antes de comérsela. Y nada, esto es un vídeo cortito de un niño con su padre que tenía los frasquitos, y en este caso los frasquitos se salen de un juego de niños, de olores que compró, bueno, pues para hacer la estimulación. Y es un chico también que está en UCI muy desconectado
y con los olores conectaba fenomenal. Estaba su padre enfrente y era impresionante cómo conectaba la vista, cómo aumentaba la frecuencia. Bueno, era algo que claramente se veía que el niño le ayudaba a conectar. Y bueno, aquí acabo un poquito rápido con una vista general de todo lo que es el sistema sensorial. Por mi parte, que de verdad darte las gracias porque ha estado muy bien, muy interesantes, detalles que habitualmente nosotros como personal sanitario lo hacemos día a día y no nos damos cuenta. El simple hecho de que tú lo has dicho, de que va a oír o entrar los médicos a las habitaciones y oyen que viene mucho ruido y no les avisamos. Eso es un detalle que pasamos desapercibido, o el tocarlo. O sea, que chapó, muchas gracias por orientarnos y desde luego de aquí sacamos muchas lecciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, un día más yo quiero dar las gracias por acompañarnos, ya que hoy hemos realizado el segundo seminario web del ciclo formativo de Escuela de Familias, en el cual está impartido por profesionales de la Fundación Nacer, como ha sido en este caso la compañera Miriam Suárez, que es una terapeuta ocupacional con bastante experiencia. Agradecer a mis compañeras, tanto a Toñi como a Lucía, el que han estado pendientes de toda la jornada para transmitir las preguntas. Y antes de terminar, pues quiero recordar que el siguiente seminario web se va a realizar el próximo 30 de septiembre y lleva por título La importancia de un marco postural adecuado, favorecer la mecánica respiratoria. Gracias por su asistencia y participación y les invitamos a que nos sigan acompañando en las próximas sesiones webinar. Muchas gracias y hasta la próxima.